Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que muchas personas de los que están durmiendo acá en el polvo de la tierra, un día se van a levantar, como dice la palabra de Dios. Unos serán despiertos del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para juicio eterno. Así que Dios ha establecido para la humanidad que todos tengamos la oportunidad y el privilegio de oír el Evangelio de Jesús de Nazaret, el Evangelio del Mesías hebreo, de aquel varón que apareció, según la historia, dicen los historiadores que nació 4 años de la era común, o sea, AC, antes de Cristo. Así que dicen los historiadores que el año 27 de C, o sea, después de Cristo, de ahí para acá se le dice la era de Jesucristo, DC o DC. Así que dicen que era el año 27 cuando Juan el Bautista lo miró que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría a este mundo a sacar, como dicen, a la humanidad de las tinieblas. Y ese mensaje Dios lo dejó establecido para que cada uno de los que oímos y sabemos la palabra de Dios lo comuniquemos de una forma o de otra. Podemos ver cuántas tumbas, cuántas personas están acá enterradas en este cementerio. No sé si los enterraron, si quemaron el polvo, si los hicieron polvo, si trajeron el cadáver o la caja aquí a enterrar, o trajeron las cenizas, no sabemos. Pero que aquí hay muchas personas, quizás de todos los países del mundo, de toda la tierra, pero que todas estas personas son descendencia de Adán y Eva. Porque dice el Señor en su palabra que Él creó al primer hombre y de la costilla de Adán salió Eva. Así que el Señor quiere que todos los seres humanos nos demos cuenta, sepamos que Dios en su infinita misericordia quiere que nos acerquemos a Él, que oigamos ese mensaje que el Señor trajo desde los cielos, que te des cuenta que desde el libro de Génesis hasta Malaquías siempre hubo un mensaje con un propósito, con un plan, de que apareciera un Salvador, un Cristo, un Mesías, un Redentor, un Señor, como le llama la palabra, para que la humanidad se dé cuenta que todavía es tiempo, que si estás perdido en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en cualquier pecado que tú te encuentres, de ahí hemos salido cada uno de los que hablamos de su salvación, de su nombre. Así que en este mundo nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque aún el Hijo de Dios un día se acercó a un joven rico y le dijo: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno solo es Dios, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, en su condición de hijo de hombre, Jesús de Nazaret, era hombre común y corriente, así como somos todos los seres humanos que habitamos en esta tierra. La diferencia de Jesús de Nazaret, que Él fue engendrado por el poder de Dios,
como el Señor, Dios es espíritu, entonces hizo sombra, dice la Escritura, en el vientre de una joven llamada María en aquellos tiempos, y de ahí fue que vino el Mesías, el Cristo, el Redentor, que fue prometido primeramente al pueblo de Israel, pero que ellos por su credo, por su religiosidad, lo rechazaron, porque en alguna parte pues ellos como que aparentemente tenían razón. ¿Por qué? Porque todo judío del pueblo de Israel saben que Dios es uno y que Dios es espíritu. Pero cuando apareció un hombre llamado Jesús de Nazaret, o Jesús, o el Cristo, o el Mesías, o Yeshua, como le dicen ellos en hebreo, ellos comenzaron a cuestionarlo, a decirle que él era hijo de una mujer llamada María y de José, y decía, ¿no están aquí todos sus hermanos y sus hermanas? ¿Cómo dice este hombre que ha venido del cielo? ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido el plan de salvación, que el Mesías o el Cristo era hijo solamente de María, la Virgen, y que ellos lo cuestionaban y le decían que él era hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque cuando María estaba ya comprometida para casarse con José, dice que vino un ángel anticipadamente y le dijo, María, salve, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a tu pueblo de sus pecados. Entonces nosotros los gentiles, o sea las naciones fuera de Israel, no teníamos oportunidad, o como dicen, no teníamos chance. Pero Dios en su infinita misericordia trazó un plan para que judíos y gentiles tengamos la oportunidad de salvarlos igualmente que ellos. Por eso dice que los judíos, en cuanto al evangelio, son enemigos, pero en cuanto a los padres dice que son elegidos. O sea que, en otras palabras, si ellos reconocen que son pecadores y que necesitan reconocer al Mesías, a Jesús de Nazaret, ellos pueden ser salvos igual a nosotros también. Entonces ellos dejan de practicar las prácticas del judaísmo y ya no son judíos, ellos son iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una palabra que viene de la antigüedad. Iglesia, pues es que Dios, en otras palabras, para ser más claro y ir, como dicen, a esclarecer la palabra, que Dios nunca ha habitado, dice, en templos hechos de manos por los hombres, o sea, en una casa pues de oración, sino que el Señor quiere habitar en el corazón de todo hombre y de toda mujer que reconoce el sacrificio del Mesías, el Cristo, en la cruz del Calvario, y que se dé cuenta que Jesús de Nazaret murió y resucitó al tercer día, y subió y se sentó en el trono, como dice la palabra, a la diestra del Padre. Entonces, cuando muchas personas, a veces por la religiosidad o las enseñanzas de sus enseñadores, no se dan cuenta, cuando dice que el Señor se sentó a la diestra, no es que está el Señor a la derecha, sino diestra es poder. Entonces Dios, que es espíritu, ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y dice que él anduvo haciendo milagros y libertando a todos los que eran esclavos por el diablo en aquel tiempo. Ese fue el mensaje al principio de los apóstoles, y con el tiempo el Espíritu de Dios le fue revelando a los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, que ese hombre que había venido y que había comenzado a promulgar o a llevar el mensaje de salvación, y que había sanado, había libertado, había sanado a paralíticos, había resucitado a Lázaro y a muchas personas, ese varón era el Dios de los cielos, el Padre eterno,
el Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los profetas. ¿Por qué? Porque el Señor a Moisés nunca le dijo que él se llamaba Yahvé, ni Jehová, ni Yahweh, sino que esas letras son las 4 letras del llamado tetragramatón del nombre traducido del hebreo antiguo al hebreo moderno. Entonces esas palabras fueron pues transliteradas, o sea, se les agregó consonante, pues solo son 4 letras: la Y, la H mayúscula, una W o W, y también hay una que se llama H también, con la letra con la que se escribe hoja. Entonces ya esas palabras unidas se pronuncia Jehová en español, o Yahvé, o Yahweh. Entonces las personas cuando oyen estas palabras no se dan cuenta. Entonces en Éxodo 3:13 y 14 dice que Moisés le dijo: y cuando me pregunten allá en Egipto que quién me envía, entonces dice que el Señor le dijo: decirle, el yo soy me ha enviado. Decirle, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese es el que me ha enviado, el yo soy. Entonces las personas muchas veces no se dan cuenta que el gran yo soy es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, por eso Dios se ha manifestado de muchas formas y de muchas maneras a la humanidad, para que las personas se den cuenta pues que el Señor es espíritu. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 4:24, Dios es espíritu. Así que cuando Él habló ahí en esa parte del Evangelio de San Juan 4, la samaritana le dijo: Señor, sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Vino Jesús y le dijo: yo soy el que habla contigo. Porque ella le había hablado, habían platicado con Jesús y le había dicho: mira, ¿por qué dicen los judíos que hay que adorar allá en Jerusalén y no en este monte? Porque en Samaria había un monte o un lugar donde también los samaritanos habían hecho un templo, donde se llama un monte Gerizim. Entonces había una disputa entre los judíos y este lugar de Samaria, porque en la antigüedad pues Samaria había sido conquistada por, según dicen, por los asirios, y que se llevaron a los judíos por 10 tribus del pueblo de Israel, fueron esparcidas o desaparecidas por un rey asirio en el año 720-722 y desaparecieron. Entonces se llevaron judíos y trajeron gentiles, y se mezclaron los judíos con los gentiles, y por eso ya los judíos de la clase pura decían que ya ellos se habían contaminado y que por eso ellos no tenían mucha relación entre judíos y samaritanos. Por eso ellos decían que el lugar único donde se debía de adorar era en Jerusalén. Pero viene Jesús y le dice: mujer, oíme, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu. Entonces el Señor ha establecido que ahora todos aquellos que creemos en Él podemos adorar al Señor donde andemos, vayamos en el tren, en el bus, en un avión, en un barco, andemos en el trabajo, podemos andar cantando, orando, y si tenemos oportunidad le podemos hablar a las personas de la salvación, si hay tiempo y si las personas quieren y desean oírnos, y si no, pues lo mismo, la vida sigue y hay que orar por las personas para que Dios les dé la oportunidad de arrepentirse, de conocer al Señor, porque podemos ver estas personas, solo el Señor sabe si creyeron o no. ¿Cuántas personas se ven aquí enterradas en este cementerio? Hay miles,
Y en todos los cementerios del mundo hay millones o billones de personas que han muerto a lo largo de la historia de la humanidad. Y en realidad, pues por eso dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niegue su cruz cada día y sígame. Porque no podemos obligar a ninguna persona, si es católico, si es mormón, si es del séptimo día, si es bautista, si es metodista, si es judío, si es musulmán, de cualquier credo o religión que sea. Pues Jesucristo tiene la respuesta y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando Felipe oyó eso, le dijo: Señor, ¿cuál es el camino? Basta ya, muéstranos al Padre. Vino el Señor Jesucristo y le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, cree por las obras o por las palabras que yo digo. Así que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. En otras palabras, solo Dios, que es divino y que es espíritu, tuvo ese poder y lo tiene hasta ahora y lo tendrá ayer, hoy, mañana y siempre, de hacer lo que Él quiere y lo que a Él mejor le parece. Así es que por eso dice que la palabra, o sea, el Logos, tomó vida y se hizo carne, se hizo hombre. A eso es que la Biblia le llama el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Hasta el profeta Daniel dice en Daniel 7:13: miraba yo, dice, en las visiones de la noche, que venía uno parecido a Hijo de Hombre, que vino en la noche, dice, y vino al anciano de día y le hicieron acercarse. Así es que la palabra nos muestra que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Lucas 22:42 en adelante, dice que cuando el Señor Jesús oraba angustiosamente porque sus gotas que él sudaba eran como gotas de sangre, pues él ya estaba en el momento. Él ya sabía que iba a ir a la cruz y que le esperaba esa prueba, esa copa dura. ¿De qué? De ser despreciado, menospreciado, que iba a ser azotado con 39 azotes, que le iban a poner una corona de espinas, que se iban a burlar, que lo iban a clavar de manos y de pies y que iba a morir en la cruz. Pues la historia dice que el Señor Jesucristo fue crucificado según como a las 9 de la mañana, y dice la palabra que como a las 12 del mediodía dice que no hubo sol y que las tinieblas cubrieron toda la tierra y comenzaron a decir: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Así es que según la palabra, desde las 12 del mediodía hasta como las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Y como a esa hora de las 3 de la tarde, que según en la historia del pueblo de Israel era el sacrificio, a esa hora el Señor clamó y dijo: Elí, Elí, labactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces dijeron los que estaban oyendo: déjenlo, ya va a venir a Elías a salvarlo. Pero él, el Señor Jesucristo, él estaba muriendo, estaba pasando por la angustia más grande que todo ser humano y que todo hombre y toda mujer pasa a veces cuando no tiene al Señor o cuando está pasando una prueba o una dificultad grande, porque Dios lo quiere llevar a otro nivel. Así es que esos sufrimientos ya los pasó el Mesías, el Cristo, el Mesías, el deseado, el agua de vida, el Señor, el Salvador, el pan de vida. Por eso Él es todo, dice.
Él es el Señor, es el Salvador. Él es el Dios mismo que se hizo carne, dice la palabra. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que tú tienes la oportunidad de creer, de oír esta palabra, de reconocer ahora en vida. Porque mira cuántas personas están acá durmiendo. Solo el Señor sabe si ellos se arrepintieron, si ellos reconocieron al Señor. ¿Ya? Aquí puedes ver en estas imágenes las personas que están acá enterradas. Por eso solo Dios puede dar la oportunidad al hombre y a la mujer de conocerle, de arrepentirse. Tú puedes ver cuántos nichos o cuántas personas están acá, como dicen, en el descanso. Por eso dice la palabra que todos tenemos que llegar a este momento. Lo único que nos consuela y tenemos consuelo y esperanza a los cristianos, los hijos de Dios, es que San Pablo dijo, el apóstol dijo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego nosotros, dijo, los que hayamos quedado, seremos transformados y vamos a recibir al Señor en el aire, dice. ¿Por qué? Porque sabemos que un día nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha de volver por una iglesia pura, limpia y sin manchas y sin arrugas. No se trata de que tú te sepas la Biblia revés y derecho, sino que te arrepientas, que te conviertas, que hagas la voluntad de Dios, que procuremos ser una nueva criatura para que podamos ser salvos, para que en el momento que nos muramos o en el momento que el Señor venga podamos estar con Él para siempre, porque si no, en aquel día será la sorpresa más grande para aquel hombre, para aquella mujer, para aquel pastor, para aquel obispo, para aquel anciano, para aquel sacerdote, para toda aquella persona, para aquel rabino que sabe que el Mesías es Cristo y no lo quiere reconocer en su corazón por orgullo, para que no lo expulsen de una sinagoga o de algún lugar, para aquel hombre que sabe la verdad de Dios y no la quiere decir. Porque Jesucristo, después que resucitó de entre los muertos, les dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. El Mesías, esas fueron las palabras que salieron de sus labios. Él no les dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que en Mateo 28:19 está la clave, que él dice ahí, en el nombre. Le han agregado Hijo y Espíritu Santo para hacerle creer a las personas que Dios es una Trinidad. Pero ¿a dónde están los bautizados según Mateo 28:19? Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan dan testimonio de bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que después que el Señor resucitó de entre los muertos, dice que se les apareció por 40 días y 40 noches, hablándoles y dándoles mandamientos a sus discípulos de lo que ellos debían de hacer después. Y dice que a los 40 días de eso, los sacó a un lugar llamado Betania, y dice que se despidió de ellos y se fue a los cielos, y una nube los cubrió, y aparecieron dos ángeles y les dijeron, varones, así como habéis visto que este hombre, este Jesús de Nazaret, ha sido tomado y ha sido llevado al cielo, así vendrá un día en una nube. Así es que Él volverá, vendrá un día, como dice el libro de Apocalipsis, y los que le traspasaron lamentarán. Así es que verán al Hijo de Dios venir con poder y gloria. ¿Para qué? Porque Él va a traer paz. Él va a traer esa anhelada paz a todas las naciones, a todo el mundo. Pero antes que Él venga, aparecerá un hombre que se hará pasar como el Mesías, será el anticristo, será también otro hombre que la Biblia le llama el falso profeta. ¿Por qué? Porque ellos van a engañar a la humanidad con el poder engañoso de Satanás. Pero dice la palabra que a los 3 años y medio el anticristo se va a quitar la máscara
y va a entrar a un templo que en ese tiempo el pueblo judío le va a hacer y va a crear. ¿Para qué? Para que Él se siente en ese templo y se declare Dios. Entonces, cuando ellos se den cuenta que ese Mesías que ellos esperaban va a querer adoración, los va a perseguir a todos y los va a matar, como los persiguió al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial y murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Pero ahorita tú tienes la oportunidad que te des cuenta que el verdadero Mesías se llama Jesús de Nazaret y que no hay, ni hubo ni habrá otro Salvador, ni otro Señor, como dice la Biblia, porque dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, solamente en Jesucristo nuestro Señor, con su sangre podemos ser salvos y nuestros pecados los pueden ser perdonados. Así es que, amigo y hermano, Jesús te llama para que lo reconozcas como Señor, como Salvador y como Dios, que aceptes su salvación, aceptes su gracia, su perdón, su misericordia, porque ahora la gracia está, un día se va a acabar la gracia y Dios va a cerrar este plan de salvación para toda la humanidad, y luego el trato va a ser con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Así es que tienes la oportunidad de arrepentirte, de convertirte, para que tus pecados te sean perdonados y reconozcas a Jesús, el Hijo de Dios. Así que la salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque dice la palabra que Dios le dio su trono a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos aquellos que vean al Hijo de Dios hagan la voluntad de Dios y podamos ser salvos. Pero no es solo eso, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Así que arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno de vosotros, dice Hechos 2:38, para que sean borrados nuestros pecados y así poder tener la oportunidad de ser salvo cuando te mueras o cuando Cristo venga, o en el día del juicio final tú no estés ahí en ese juicio. ¿Por qué? Ya el juicio fue pagado en la cruz del Calvario. Jesucristo es el Señor, es el Salvador. Él te ama, Él desea que hagas, que reconozcas su voluntad. Así es que es necesario para ser salvo, arrepentirse y convertirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y hacer la voluntad de Dios y perseverar hasta el final, como dice la palabra, para que podamos ser salvos. Bendiciones, Cristo te ama, el Señor viene pronto. Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Creador, es Dios mismo que se hizo hombre y vino a esta tierra para que tú y yo seamos salvos y nos arrepintamos y nos convirtamos y seguiremos en esta vida, porque ya ves, todos los que murieron aquí, ellos si no hicieron la voluntad de Dios en vida, o cuando ellos estaban acá en esta tierra y no reconocieron al Señor en sus vidas, pues solo queda que en aquel día el Señor tenga misericordia de ellos, porque solo Dios sabe quiénes hacemos o no la voluntad de Dios. Así es que, amigo, Cristo te ama. Bendiciones. Amén.